descanso. Me pasé, ¿qué? Los 15 minutos. Yo pensaba que faltaban 10 minutos, pero el camarógrafo no sabía qué decir. Preguntaba yo, ¿cuánto falta? Y me dijo, 10. Y ya me había pasado los 10 minutos. Entonces, voy a dejar esta diapositiva de los pactos en Génesis para que anoten ahí los versículos. Quiero que los busquen, que noten la importancia del tema del pacto en el libro de Génesis con cada generación. Y otra vez, ahí va, Abraham, Isaac y Jacob. Pero como antecedente para el gran pacto que va a ser en Éxodo, que ya les di los versículos también, para ser un pueblo especial, tesoro especial, y también antecedente divino del pacto que va a ser con nosotros, cómo nos va a redimir a nosotros. Entonces, estos versículos demuestran esto. Es interesante, mientras van copiando eso, que en Apocalipsis, en el último libro, menciona al soberano de los reyes. En el 1, 5 y 6, el soberano de los reyes, que nos hizo reyes con él. Y ahí va la idea del rey soberano haciendo un pacto con los reyes vasallos. Y en la visión del trono, al final, es también la idea de tener un especial tesoro, un sacerdocio real. Primera de Pedro 2, 8 y 9 nos escogió para hacer un sacerdocio especial, para hacer un pacto con nosotros también. Muy bien, voy a pasar rápidamente. Tengo un bosquejo de Génesis, un bosquejo temático, ya lo vieron, la creación, capítulo 1, 2 al 2, 3. ¿Qué del 1, 1 es título? Es título a todo el libro. La historia del hombre, 2, 4 al 11, 26. Y note, un poco antes del capítulo 12 empieza la historia de Abraham, 11, 27. Solo tenemos tiempo para leer algunos versículos, pero cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12, es importante leer estos primeros 4 versículos del capítulo 12 para ver este cambio. La historia del hombre termina después de la Torre de Babel, de la dispersión de toda la humanidad en el mundo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y ahí Israel estaba escuchando esto, la promesa hecha a Abraham, pero Moisés lo escribe, y escuchando el pueblo de Israel ya en el desierto, que Dios tenía ese plan, y ya había cumplido con su promesa de hacer una nación grande. Ahí estaban los millones de israelitas en el desierto. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y los había bendecido. Hasta saquearon a Egipto, pidieron cosas y la gente les dio oro y plata y
y ropas finas y cosas. Ya nomás váyanse. Lleven todo y váyanse. Y con todo eso hicieron el tabernáculo, con todos los lujos que llevaron de Egipto después de tantos años de esclavitud también. Dice, y engrandeceré tu nombre hasta la fecha. Hasta la fecha, Israel. En las noticias tiene el nombre grande, todo está centrado, todos los problemas de hoy en día, de Siria y de Irak, Irán, todos esos lugares, pues todo alrededor de Israel está en medio. Muy distinto entre las naciones que están en su derredor. Aunque ya es Israel civil, ya de tiempo moderno, no es el mismo Israel de la Biblia, pero sí es en el mismo lugar y sí son los descendientes de sangre. Muchos de los israelitas hoy en día son descendientes de estos también. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ahí revela también para nosotros cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué nosotros estamos aquí? No en el instituto bíblico, sino en la iglesia, salvos. ¿Por qué nuestra familia fue tocada? ¿Por qué Dios a mí me habló, me salvó, me perdonó de mis pecados? Para ser una bendición. No para solamente recibir la bendición, sino para ser bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Dios lo va a defender a Abraham, pero también Dios lo va a usar a Abraham como un ejemplo de la voluntad de Dios para todos, tanto de que si reconocen lo bueno que Abraham está haciendo como uno escogido por Dios, van a poder ver a Dios, por decir, cómo Dios quiere que actuemos, y van a ser bendecidos. Pero si ven mal a lo que Abraham hace y lo maldicen, dicen, no, ese está mal, entonces les va a ir mal, porque están yendo en contra del que representa el Dios que creó el universo. Entonces, serán benditas en ti, el final de cuentas dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¿Por qué es bendecida mi familia? Porque en la simiente de Abraham, en Cristo Jesús, fuimos bendecidos. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, obedeció, y Lot fue con él. Muy bien, entonces vemos que la historia de Abraham empieza ya en el capítulo 12, la historia de Isaac, su hijo, aunque tuvo primero el hijo Ismael, el hijo por falta de fe, y luego el hijo de la promesa, Isaac. Y sí da un poco el linaje de Ismael, pero enfoca otra vez y da la historia de Isaac, con quien se casó y cómo él vivió unas cosas con él. Otra vez también visitó a Abimelech. Esas historias que unos dicen se confundieron los autores, que quién bajó a Egipto o quién fue con Abimelech, Abraham o Isaac. Bueno, los dos. Porque también Israel, sus descendientes iban a tener tratos ahí en Egipto o con los filisteos que estaban después en el lugar donde Abimelech estaba en el tiempo de Abraham e Isaac. Entonces es muy importante que nosotros veamos como Israel veía a sus antepasados. Ellos habían pasado por las mismas cosas. Nosotros también podemos ver todas esas cosas pasaron a ellos como ejemplo de nosotros, que cuando nosotros estamos en nuestro Egipto, cuando nosotros estamos en medio de un mundo que no reconoce a Dios,
y somos muy vulnerables, que confiemos que Dios nos va a proteger, que hagamos la cosa correcta, Dios nos va a defender, Dios nos va a sacar de Egipto. Muy importante que lo veamos como nuestra historia también, porque de esa manera Dios también nos ayuda y nos saca de las pruebas, pero tenemos que confiar en Él. Y aunque nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. La historia de José ocupa, como dije, 13 capítulos, pero porque es la historia de José y todos sus hermanos. Los demás patriarcas refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Y luego Jacob, esta historia de Jacob, de cómo Dios cambió su nombre en Israel. Y luego de los 12 hijos de Jacob, son las cabezas de las 12 tribus de Israel, de toda la nación de Israel. Tengo un diagrama aquí de los patriarcas, ya que todos tienen apuntado este bosquejo. Entonces tenemos que tres bosquejos o divisiones, maneras de mantener en mente el contenido de Génesis. ¿De qué trata Génesis? Capítulos 1 al 11, la creación de todo el mundo. Capítulos 12 al 50, la división más básica, el comienzo de todo el mundo y el comienzo de Israel en Abraham. Pero lo podemos dividir más en las 10 generaciones que menciona. Y otra vez, esta es una buena manera de acordarse de los personajes más sobresalientes: Abraham, Isaac, Jacob y José. A veces no entendemos toda la relación entre las naciones vecinas, pero es importante ver cuántas generaciones van incluidos ahí, y que siempre hay unos que están fuera del linaje escogido también. Abraham y Harán eran hermanos. Lot era hijo de Harán. Me perdonen si me equivoqué antes y dije que Lot era hijo del otro hermano de Abraham. Creo que lo dije mal, lo otro. Lot era hijo de Harán. Abraham tuvo primero a Ismael y después a Isaac, eran hermanos. Y luego Lot tuvo 2 hijos, Moab y Amón, la nación de Moab y los amonitas, que vienen siendo como primos de Jacob y Esaú. Y podemos ver que Jacob fue cambiado en Israel. Esaú, su hermano, su gemelo, era Edom. Entonces tenemos 4 naciones que figuran en lo demás de la historia de Israel, en la historia del Antiguo Testamento. Cuando escuchan las profecías contra Edom, que lo que hicieron Abdías, por ejemplo, profetiza contra Edom, su soberbia en burlarse de la caída de su hermano Israel, está hablando que son relacionados, debe de haber algo de fidelidad. Cuando Israel entra a la tierra prometida o va a entrar y pide permiso pasar por la tierra de Moab, y otra vez dice, no, vamos a salir en guerra contra ustedes, pues por eso conquistaron esos terrenos, porque no les dejaron pasar en paz. También los amonitas
figura en el libro de los jueces, eran los que invadían. Y Jefté, el juez Jefté, dice, en vez de luego ir a la batalla contra Amón, dice, ¿por qué están peleando con nosotros? Dice, ustedes quitaron nuestro territorio. Y dice, espérense, hace tanto tiempo éramos parientes y pedimos permiso pasar y no íbamos a tomar nada, pero ustedes salieron en guerra contra nosotros y pues perdieron en aquel entonces, así que defendemos solamente lo que es de nosotros. Todo esto figura en la historia que sigue, pero es Jacob, Israel, que tiene 12 hijos. 12 hijos por 4 esposas. Unas por Lea, otras por Rebeca. No, Lea y Rebeca era la esposa de Isaac. Son 4 esposas. Ahorita no vienen a la mente todos los nombres. Y sus dos sirvientas. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar. Este es en orden de nacimiento. Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Pero José fue el que tuvo que bajar a Egipto y sufrir años de esclavitud, muchos problemas para salvar a muchos. Entonces, cuando él llevó a sus hijos delante de su padre Jacob, su padre los bendijo y les dio la doble porción. Rubén, Simeón, Leví y hasta Judá, todos pues ya echaron a perder por decir, su primogenitura, lo que les pertenecía. Hicieron cosas indebidas que no. Y es como si Jacob hubiera dicho, el mayor va a ser José. José tenía 2 hijos, tuvo 2 hijos en Egipto, Efraín y Manasés. Quiero que noten que son 12 tribus. Luego, ¿qué son 14? Pero no hay una tribu de José. No hay un territorio de José, porque le dan un doble territorio. De hecho, Efraín, que era el menor, llega a ser, porque Jacob, Israel, cruzó las manos así cuando los bendijo, pero proféticamente decía que el menor con la mano derecha iba a recibir mayor bendición. Manasés quedó como mitad acá y mitad allá y muy chiquita esa tribu quedó en población, en territorio. Efraín creció y se hizo grande, tanto que muchos de los profetas, para decir Israel, las 10 tribus del norte, le decían Efraín, no más, porque era un territorio tan grande que, es decir, Efraín era el que dominaba en el norte. Entonces, no hay un territorio de la tribu de José. De hecho, no hay una tribu José. Cada hijo de José, Efraín y Manasés, tienen derecho como nivel de su padre. Otra cosa que pasó ahí, que Leví no tiene territorio, porque el Señor es su herencia. Tienen ciudades en la tierra prometida, pero no tienen territorio de tribu. Por eso todavía hay 12 territorios, 12 tribus, aunque hay 13 tribus representadas por los nombres. Pero otra vez es interesante porque vas a Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis,
capítulo 7, los 144,000 sellados. Y es interesante si se fija cuáles tribus son mencionadas. El versículo 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus, de todos los hijos de Israel. Obviamente es simbólico, es 12 por 12,000. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés. Ahí viene Manasés a nivel que los demás arriba. De la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿quién no viene mencionado? ¿Quién falta? Falta Efraín, ¿verdad? Porque menciona a José y a Manasés. Pero Efraín es tan simbólico, como tribu es tan simbólica de infidelidad al Señor, de división entre hermanos por Israel y Judá, que no viene mencionada aquí. Y otra tribu que estaba tan al norte que tenía más influencia de las otras naciones que de la influencia del pueblo de Dios, la tribu de Dan, no está mencionada ahí. Interesante notar que las 12 tribus sí, hasta van cambiando, siempre son 12. Y fíjense otra vez, la Nueva Jerusalén, fundado sobre 12 piedras, los 12 apóstoles, ¿verdad? Y cada puerta, creo, de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis es de las 12 tribus, una puerta de cada tribu. Así como venía el arreglo alrededor del tabernáculo también, 3 tribus por lado. Otra vez, solo para repasar de lo de las 12 tribus, Génesis 49 es profético sobre el futuro de estas tribus. Es Israel hablando de lo que sería cada hijo suyo. Después José se multiplica por sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Leví es el que queda sin territorio, su herencia es el Señor. Y Efraín llega a referirse a las 10 tribus del norte. Es interesante que Judá es contrastado en el capítulo 38. Empieza en el capítulo 37 hablando de José, y luego en el capítulo 38 de Génesis, Judá se muestra pues no fiel a los fundamentos. Es la historia de cómo él casa uno de sus hijos con otras mujeres, con una mujer, Tamar, una cananea, y se muere su hijo mayor y le pasa otro hijo para darle descendencia, y se muere ese, y el otro está muy chiquito todavía, y ya cuando crece pues ya está la viuda vieja y no quiere otra vez perder el otro hijo, así que no le da a su hijo. Pero es decir que él no quería dar herencia a sus hijos por medio de la mujer. Entonces él va y ella dice, no, pues no me va a dar hijos por su hijo menor. Y ella se viste como una prostituta y se pone ahí cerca donde pasa Judá, y ahí va y él dice, dice, compadre, préstame un borrego para
comprar una noche con esta. Y así, pues una desgracia ahí. Y se acuesta con ella pensando que es una mujer así y se embaraza. Entonces después Judá, como muy justificado, dice, "Oh, está embarazada, es viuda y todo, no se ha casado, es viuda de mi hijo. Y mira que está embarazada, ¿de quién es la culpa?" Y ella ahí saca el báculo y el guarache de él, el sello que él tenía, es como decir su firma, y dice que le dejó a ella en promesa de mandarle pues el borrego de paga, y no apareció ella después, se fue con el sello, y cuando él dice, es más justa que yo. Interesante, ¿verdad? Que Dios, a pesar de eso, escoge el linaje de Judá. Fíjese que Rahab también, de Jericó, figura en los antepasados de David y de Jesús. Y nos muestra desde capítulo 38 de Génesis cómo Dios, si Él quiere sacar a una mujer de la prostitución para hacer un salvador al mundo, lo va a hacer hasta 2 veces. Una mujer extranjera, fuera del pueblo especial de Dios, para mostrarnos que debemos de apreciar lo especial que somos. Porque Dios puede tomar de cualquier otra nación, de cualquier nivel social, de cualquier nivel de degradación en pecado, y puede ponerle como un ejemplo. Y ahí salen todos en Mateo capítulo 1, las únicas mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesucristo: esta Tamar, la de capítulo 38 de Génesis; Rahab, la prostituta, la otra de Jericó; luego Ruth, una moabita. Ya vimos lo que pasó, el problema que eran los moabitas para Israel. Y Betsabé, la mujer con quien adulteró David, que cometió adulterio con David, el rey David. 4 mujeres mencionadas. Bueno, 5, porque al final también viene María, que decían, esta quedó embarazada antes de casarse. Cuidado, Dios puede cambiar las cosas. Entonces, esas son de Génesis algunos de los temas sobresalientes, las divisiones. Lo importante que vimos nos pone la plataforma para ya todo lo demás de la Biblia. ¿Alguna pregunta que tengan sobre estos temas, estas relaciones? Si están pensando en algún otro versículo en el Antiguo Testamento o el Nuevo que refiere a las tribus o algo así. Si no, vamos adelante con Éxodo. Vamos a empezar. Tenemos como 10 minutos. How many minutes do we have? 15. Muy bien. Tenemos 15 minutes. Y vamos a ver el libro de Éxodo. Éxodo. Éxodo significa salida. Éxodo, salida. Y habla de la salida de Israel de la esclavitud en Egipto. Es como habíamos visto en la hora pasada, vimos Éxodo capítulo 19. Y leemos algunos de los versículos en relación al pacto. Pero volvamos a Éxodo capítulo 19.
y los primeros versículos de ese capítulo. Dice en el versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Los saqué, la salida. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, esta es la voluntad de Dios al sacarnos de Egipto, al salvarnos a nosotros también. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Podemos ir a Primera de Pedro también para ver en el Nuevo Testamento la repetición de estas ideas ya con los cristianos en el 2, capítulo 2. 8, yo no sé si esto tengo. Vamos a decir Éxodo, aquí tienen los versículos. Primera de Pedro 2, 8 y 9. Perdón, el 9. Enfoquemos en el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pero está hablando de cristianos. Entonces vemos que Éxodo es nuestra historia también. La manera que Dios trató con Israel es un cuadrito, un modelo para la manera que quiere tratar con nosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro dice, Pedro siendo un judío, está hablando a todos gentiles o judíos, pero ya cristianos. Tiene el propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Antiguo Testamento, Dios salvó al pueblo de Israel no solamente para sacarlos de la esclavitud, sino para ponerles como ejemplo, para anunciar las virtudes del Dios que los salvó, para que ellos fueran misioneros al mundo. Como Moisés es mediador entre Dios e Israel, también en los sacerdotes y el sumo sacerdote y son mediadores de esa relación. Y hay un lugar santísimo, nomás va el sumo sacerdote. Y hay un lugar santo donde los sacerdotes hacen sus sacrificios. Y hay los recintos del templo más amplio, que solamente los levitas, la tribu más santa, por decir, puede acercarse ahí. Y luego la nación santa alrededor del tabernáculo. Y luego el resto del mundo. Y estos círculos concéntricos de santidad es no para apartar el mundo de Dios, sino para hacer la conexión del mundo con Dios. Dios estaba en el centro de Israel, salvó a Israel para estar en medio de ellos y alcanzar al mundo por medio de ellos. Porque si Dios luego apareciera luego a las naciones, pues ahí Sodoma y Gomorra. Ahí se ve el resultado. Dios llega, los ángeles, los mensajeros de Dios llegan a Sodoma y Gomorra y ¿qué pasa? No, pues cualquier cosa. Entonces, lo que Dios quiere hacer una nación santa de Israel es el lugar especial que Israel tiene, la salvación.
En primer lugar, el libro de Éxodo habla de la salvación del pueblo. Pasaron por el mar. Noé pasó por las aguas. Moisés y el pueblo de Israel pasó por las aguas. Todos los hermanos bautizados hemos pasado por las aguas. Vemos estos temas tan importantes. Cuando nos salvamos, ahí estamos al borde del desierto. Y luego, ¿qué es la gran señal de la salvación de Dios? Nos identificamos con Dios al pasar por las aguas y quedar a salvo, y el enemigo queda atrás. Enterramos, como dice en Romanos 6, muere el viejo hombre y queda enterrado, y resucitamos de las aguas del bautismo. Así también el pueblo de Israel muere a su pasado, a su esclavitud, a los egipcios, y deja a sus opresores allí en el Mar Rojo, sus enemigos, y ellos salen al otro lado libres. Y el canto de Miriam, la hermana de Moisés, es para celebrar esa libertad. Y les da otra vez el pacto, les da la ley y el pacto. Estos son los 10 mandamientos aquí en Éxodo. También el pacto hace con ellos, y la renovación del pacto en el libro de Éxodo. Y luego también, para mostrar el lugar especial de Israel, cuenta todo, la mayoría, una gran parte de los capítulos 25 en adelante son de Moisés, que sube al monte y Dios le dice exactamente cómo hacer cada mueble, cada cortina, de qué material, de qué medida y con qué adornos, cada cosa del tabernáculo. Y luego, después de como 5 o 6 capítulos de eso, baja Moisés y hay una bronca ahí con los 10 mandamientos, y ellos no aprecian lo que tienen. Pero luego Dios les da otra vez ese medio del tabernáculo para establecer comunión con Él, y cumplen al pie de la letra cada parte del tabernáculo. Y al final del libro de Éxodo, después de tanta rebeldía en el pueblo de Dios, después de tanta gracia de parte de Dios al salvarles, y ellos no aprecian, hacen un becerro de oro y no obedecen luego el primer mandamiento. Sin embargo, al final del libro, construyen el tabernáculo, empiezan a ofrecer los sacrificios, lo bendicen todo, y la presencia de Dios llena el tabernáculo. Y todo el pueblo puede ver la columna de fuego de noche, de nube de día. La presencia de Dios está en nuestro medio. Porque esa es la voluntad de Dios. Creo que vamos a tener que ponerle pausa ahí, continuar con Éxodo de hoy en 8. Quizás para ustedes será de hoy en 8 para ustedes videntes. Primeramente Dios, voy a estar allá en México con ustedes. Otros que ven estos videos más adelante seguirán con los videos que Dios mediante vamos a tomar ahí en Zamora, también en otro lugar, mientras continuemos. ¿Alguna pregunta sobre el libro de Éxodo, Génesis, algún tema? Cosas importantes: el pacto
el lugar especial que tiene el pueblo de Dios como representantes de Dios. Al obedecer a la ley, estamos representando a Dios delante del mundo. Estos son temas muy importantes y les daré ya por medio de Skype o otros materiales, les daré sus tareas para la semana que viene. Que Dios les bendiga y vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, una vez más por estos estudiantes, por la maravillosa historia también de tu trato con la humanidad, de tu trato con el pueblo especial de Israel. Gracias, Señor, porque refleja tu amor para con nosotros. Nosotros somos de aquellos pueblos, aquellas gentiles naciones que no te apreciaron, no te tomaron en cuenta. Sin embargo, nos alcanzaste con tu gracia, con tu mensaje, con las buenas noticias de Cristo tu Hijo. Te damos gracias que podemos formar parte ya de tu pueblo, de tu nación santa. Pedimos que seamos ejemplos, reflexión de tus virtudes, que anunciemos las buenas noticias, que todos pueden participar de ti, Señor, de tu divinidad. Todos podemos compartir en lo bueno que tienes para nosotros. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Sé con cada uno, que regrese a su hogar y que vuelva aquí a estudiar en unos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.